Y es el Poder Judicial precisamente donde nuestra sufrida policía, con sus elementos buenos, regulares y malos, encuentra tantos impedimentos para cumplir con la misión que le ha sido encomendada, que es brindar seguridad a nuestros ciudadanos. Y es esta falta de seguridad una crisis igual o mayor, me atrevería a decir, que la crisis sanitaria, que también debe ser controlada, porque, valgan verdades, la delincuencia en nuestro país mata más gente que cualquier virus. Entonces, Fernando, ¿qué propones como medidas urgentes e inmediatas para poder revertir esta tendencia hacia la inseguridad, para poder sacarnos de esta crisis de seguridad ciudadana? Mira, el problema más serio que tenemos, que tiene la mayoría de ciudadanos en el Perú, es el delito callejero, los robos de celulares, de carteras, que cada vez son más violentos, los raqueteros, en fin. Entonces hay que poner el acento en eso. Usualmente no se hace. Usualmente los gobiernos no se dedican a eso, sino hacen cosas más o menos espectaculares, pero no lo que es realmente difícil de hacer, porque esto hay que combatirlo desde las comisarías, y son 1.495 comisarías que hay en el país, entonces no es fácil empezar a mejorar las comisarías, mejorar la atención que le dan los policías al público en las comisarías, que es el primer contacto que tiene el ciudadano, y mejorar la eficiencia de las comisarías, sobre todo, para que la gente sienta que si hace una denuncia, las cosas van a funcionar y se va a atrapar al delincuente. Para eso hay que mejorar la investigación criminal, los detectives. La policía es muy buenos detectives, pero están en las grandes unidades. Hay que poner más detectives en las comisarías para combatir ese delito callejero, a los raqueteros, a esa gente, que es lo que más le preocupa a los ciudadanos. Hay que tener patrullaje inteligente, patrullaje en los puntos calientes, pero para eso se requiere mapa del delito, que no hay, pues no hay mapa del delito actualizado porque la gente no denuncia. Solamente el 19% denuncia según el INEI. Entonces no puedes tener un mapa del delito actualizado, hay que recobrar la confianza. Hay que tener una policía comunitaria, policía del barrio, que esté en contacto con los guachimanes, con las juntas vecinales, con el bodeguero de la esquina, con la gente, para poder saber cuando hay gente sospechosa que está dando vueltas por el barrio, por la cuadra, o poder acudir cuando se comete un delito. Esas cosas hay que hacerlas. Es difícil, ciertamente, pero se pueden hacer. Hay que mejorar la calidad de los policías. Hay que concentrar escuelas. Han habido 29 escuelas policiales, es un absurdo, puro populismo. No puedes tener 29 escuelas policiales porque no puedes controlarlo, no puedes controlar el ingreso, no puedes controlar los profesores, no puedes controlar nada. Tienes que tener menos escuelas, tener más calidad de policías y no cantidad que no te van a servir, que no funcionan adecuadamente. Entonces, hay que hacer una serie de cosas y rápido, y se pueden hacer. Hay que modificar el nuevo Código Procesal Penal, que le ha encargado la investigación a los fiscales. Los fiscales no saben investigar, pues la investigación preliminar tiene que estar en manos de la policía. Hay que modificar algunos artículos de ese código para que la investigación criminal retorne a la policía y la dirección de la investigación, la dirección jurídica en manos de los fiscales. Entonces, hay que hacer cosas rápido, pero que funcionen. Y yo creo que es posible hacerlo, se requiere decisión. Y un tema que tú planteabas antes, en mi experiencia en el Ministerio del Interior, que a veces el problema no es de normas, sino de gente. ¿A qué gente pones tú en los cargos más importantes? Ahí, por ejemplo, yo he tenido disyuntivas claras cuando había un oficial, un jefe, que era muy eficiente, pero a la vez se sabía que era corrupto. Tienes que sacarlo. No puedes ponerlo. Y hay gente que dice, no, pues si es eficiente me va a servir, entonces yo voy a ganarme algunos créditos con las cosas que hagan. No, señor, tienes que sacarlo porque ese es un problema gravísimo en la policía y en muchas instituciones. Entonces, tienes que poner a gente que sea honesta al frente de los cargos más importantes. ¿Se pueden hacer esas cosas? Claro que sí. Y no es solamente cuestión de normas, como digo, sino de la gente que se pone al frente de las instituciones. Exacto. Y ahí hay
hay varias ideas importantes que han salido de acá. Empecemos por una, el tema de mejorar la calidad de los policías dentro de lo que tenemos. Lucha contra la corrupción policial, porque actualmente hay un divorcio entre la percepción que tiene la ciudadanía y la policía. El ciudadano no confía en su policía, pese a que tenemos muchísimos efectivos muy buenos. Pero hay ahí tal vez dos factores que pueden estar influyendo. Uno, que puede ser la mala distribución de las fuerzas policiales, porque en realidad el policía que el ciudadano ve en la calle es o el de tránsito en un atolladero o el que está detrás de una cámara esperando que por orden del SAT ponerte una papeleta porque te pasaste 2 kilómetros por hora, ¿no? Entonces eso genera en el ciudadano un cierto rechazo. O el que está haciendo operativos para ver qué te saca, que son la minoría, pero es lo que siembra el rechazo dentro de los ciudadanos. ¿Cómo poder hacer para, uno, redistribuirlos mejor, me imagino, obviamente, y lo segundo, cómo combatir la corrupción policial? Recuerdo que en tu gestión se mencionó y se llegó a implementar o se dio el primer paso hacia tener una división de asuntos internos, porque claro, que se investiguen entre ellos como que no da mucho fruto, pero la implementación de asuntos internos, o sea, vamos a tomar la frase de Forsyth, como vemos en las series y las películas, cuando él se refería al jurado, que no es una idea mala, pero como vemos en las series y las películas, que asuntos internos sea el que ponga el orden en la policía. ¿Por qué no funcionó o por qué se desarmó esta iniciativa en su momento y la volverías a plantear? No, sin duda, ya está planteada en el plan de gobierno de Fuerza Popular, que he elaborado yo en la parte de seguridad. En efecto, yo me traje una delegación del FBI que mandó a un grupo de policías para que miraran cómo estaba la situación acá y nos dieran algunas ideas. Una de esas ideas fue la de crear una oficina de asuntos internos para luchar contra la corrupción, porque lo que existe es la inspectoría de la policía, que tiene el problema, porque está integrada por policías que son compañeros de promoción, amigos, subordinados o jefes de los otros, y entonces muchas veces eso no funciona por amiguismo, ¿no? O por misma corrupción a veces. Entonces, en efecto, yo creé una oficina de asuntos internos que reportaba directamente al ministro, o sea, a mí, pero la directiva fue clara: vayan a la cabeza, no vayan a agarrar al suboficial que está pidiendo 5 soles para que se le pasó una luz roja, no, a la cabeza. Y en efecto, se hicieron investigaciones y se agarró a gente, al general tal que estaba robándose la gasolina. Pero lo que yo no logré, tuve tiempo, es que eso se incorporara en la estructura de la policía. Yo la había creado, pero no estaba en la estructura de la policía, es decir, no tenía efecto sancionador. Entonces, por ejemplo, se descubrió general que se robaba la gasolina, pero ¿quién tenía que sancionarlo? Ah, eso pasaba por la inspectoría. Y ahí se trababa todo. Claro, yo empujaba y decía, ahí están las pruebas estaban, pero estaban esperando que yo salga, pues, porque sabían que yo en algún momento iba a salir del Ministerio del Interior. No, el ministro nunca dura mucho, pero al final logré que se le sancionara, se le expulsara y se le hiciera un proceso judicial. Bueno, y ahí sí, salí, me censuraron, me fui, ya. ¿Qué pasó? Ese general se fue al Poder Judicial, donde tenía sus amigos, era de una región donde todos estaban acolchavados, y lo regresaron a la policía no se defendió, ya era la complicidad, la policía no se defendió, lo regresaron, lo reintegraron con todos sus beneficios. Bueno, ¿por qué es eso? Falta de continuidad. O sea, sale alguien que está haciendo algo y el que le sigue no continúa con esa política. Eso como de hecho, mira, Keiko, esto es así. Cualquiera que sea que se ponga en el ministerio va a durar X cantidad de tiempo. ¿De quién depende? Del presidente de la República. Si el presidente de la República no está interesado en eso, no va a haber continuidad ni en ese ni en ningún ministerio. Entonces, eso es importante, que el presidente de la República sea consciente de ese problema.
Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Mi lección fue clarísima. ¿Se pueden hacer cosas y cambios? Claro que se pueden hacer. Pero esos cambios se deshacen así, cuando sale la persona que los ha empujado. Entonces, hay que darle continuidad, que es algo que no hay en el Perú para nada. En la burocracia estatal, en nada. Todo cambia rápidamente, incluso dentro de un mismo gobierno. Entonces, eso es muy importante, la continuidad para que las políticas funcionen. Si no, no funciona nada. Exacto. Ahora, el tema de la lucha contra el crimen hay que verlo como un proceso con distintas etapas. Hemos visto contigo ahora el tema de la parte interna, las cabezas, eliminar la corrupción. Ahora, tenemos que ver el tema de el flujo, el circuito. Uno de los asuntos, el policía en las calles. ¿Qué fuerza debe tener, qué respaldo debe tener el policía para proceder contra un delincuente? Porque ese es otro aspecto en el cual la lucha contra el crimen se ha visto muy mermada. El policía se siente corto de intervenir contra un general, contra un delincuente violento, no hace uso debido de la fuerza, porque por ahí va a salir un gracioso a decir que por qué los únicos muertos o heridos son los delincuentes y no hay policías que deberían tener armas equivalentes, como si estuvieran jugando a policías y ladrones. Entonces, ¿cómo crear o, mejor dicho, normar un reglamento adecuado para un uso contundente, a prueba de abusos, pero un uso contundente de la fuerza por parte de un policía? Porque acá estamos en un lugar donde alguien le mete un golpe a un policía y no pasa nada. Tienes una marcha donde les tiran piedras y no pasa nada. Los únicos procesados son los policías que terminan defendiéndose. ¿Cómo fortalecer normativamente el uso de la fuerza policial? Bueno, se ha fortalecido. El problema es que tenemos un gobierno que está contra la policía, ¿no? Por lo que tú mencionas, por ejemplo, en estos disturbios que hubo en el mes de noviembre, después viene el gobierno de Sagasti, lo que hace es atacar a la policía, sacar un informe del Ministerio del Interior donde dice que la policía es culpable y todos los vándalos, las turbas que atacaron a la policía con violencia son inocentes. Pero desde el punto de vista normativo se ha avanzado bastante. El desastroso gobierno de Ollanta-Humala, con un decreto legislativo, estableció en el uso de la fuerza para el caso de la policía. Es decir, si el delincuente ataca al policía con una piedra, el policía tiene que defenderse con una piedra. Una cosa absurda, ¿no? No tiene sentido. Eso se ha cambiado. El congresista Jorge del Castillo, en 2019, presentó un paquete de leyes, un grupo de personas colaboramos con él en algunos aspectos y se aprobó. Bueno, de este paquete solamente se aprobó una ley, se aprobó en el Congreso. Cambió la proporcionalidad por la racionalidad, por la razonabilidad. Es decir, si un delincuente ataca a un policía con una piedra o con un cuchillo, lo puede matar. El policía tiene derecho a defenderse con su arma de fuego. Eso se cambió y ya existe, ya está en la norma. Se aprobó en el Congreso en el año 2019, Vizcarra no lo promulgó y Manuel Merino, como presidente del Congreso, lo promulgó por insistencia. Por supuesto, ya la presidenta del Congreso del Frente Amplio y Rocío Silva Santisteban, lo primero que dijeron cuando entraron fue hay que cambiar esa ley, pero no la han podido cambiar. Ahí está. Entonces, ya normativamente está. Cuando una turba ataca a un policía, ¿cuánto de prisión tienen? 2 años de cárcel, 2 años. No se aplica la ley, el problema no es la normativa ya. Cuando yo fui ministro, yo cambié varias cosas, o sea, con proyectos de ley que mandé al Congreso y que se aprobaron. Una de esas cosas es la racionalidad en el uso de las armas para los civiles. O sea, antes también había la proporcionalidad para los civiles. No, se cambió. Ahora para los civiles también, desde esa época de 2004, racionalidad. Y también se aumentaron las penas para los que bloquean las carreteras, para que tengan prisión efectiva. ¿Tú has visto los bloqueos en Ica, en La Libertad? ¿Aplicado la ley? No detienen a nadie. 8 años de cárcel en una carretera. 8 años de cárcel. Y le da la razón a las turbas
bloqueadores, bueno, no hay manera. Y también está el problema de los jueces. Los jueces también siguen los cursos de estas ONGs que son favorables a los que promueven los disturbios y enemigos de la policía, y entonces cuando vas al juez termina favoreciendo al delincuente o al que bloqueó la carretera y castigando al policía, pero la norma ya está. Entonces se puede ahí también denunciar a esos malos jueces, pero si tienes al gobierno que está a favor de los otros y en contra del policía, y tienes jueces que actúan de esa manera permisiva también con los que atacan a la policía, entonces ya estamos en serios problemas, ¿no? Pero con un gobierno firme, de mano dura, de firmeza, yo creo que las cosas pueden cambiar. El problema no es en el aspecto normativo, sino en la aplicación de la ley y de la norma. Perfecto. Ahora, como la siguiente etapa del proceso, vamos a la etapa logística. O sea, ya estamos hablando de limpiar la policía por dentro, estamos hablando de aplicar las buenas normas que ya tenemos respecto de la racionalidad del uso de la fuerza. Ahora, los tenemos detenidos. ¿Dónde los ponemos? Porque tenemos un déficit carcelario espantoso. Monstruoso, monstruoso. Hay en cárceles para 40.000 presos y sí, 100.000. La última estadística que eran 97.000, aproximadamente 97.000. Y el lugar que hay en las cárceles es para 40.000. Significa hacinamiento. ¿Qué significa? Descontrol, o mejor dicho, control. Nadie puede controlar una cárcel con ese nivel de hacinamiento, solamente la controlan los delincuentes. Entonces las cárceles se convierten en universidades del delito. Y como ha habido populismo penal, las penas han aumentado terriblemente. Mucha gente dice hay que aumentar las penas. No, por favor, en el Perú están entre las más altas del mundo. Lo que pasa es que no se aplica. El problema no son las penas. El problema es que hay que agarrar el cuento y sentenciarlo. Eso es otra cosa. Pero las penas son altísimas. Entonces las cárceles van llenándose de presos. No hay diferencia entre delincuentes primarios y delincuentes avesados. Entonces las cárceles se convierten en escuelas de delito. Nada más, por lo menos se necesitan 5 cárceles que no tienen que ser, como digo, esas cárceles donde metas a 10.000 personas. No puede ser, porque no las puedes controlar, como Lurigancho, no puedes. Entonces tienen que ser cárceles más pequeñas, más acotadas, donde puede diferenciar a los delincuentes, donde pueda haber realmente relación unos delincuentes. Claro, hay algunos que no se van a readaptar nunca, pero hay no son delincuentes avesados que sí pueden readaptarse si es que tienen posibilidad de estudiar, trabajar, y hay que adecuar pues el código. Las penas son absurdas, ¿no? Son altísimas y muchas veces los jueces a veces lo hacen por corrupción. Muchas veces en libertad a un delincuente a sabiendas que es culpable, pero no ponerle una pena inmensa que lo va a llevar 20 años a la cárcel por un delito que en verdad no es tan grave. Pero es que el populismo penal pues se ha llevado de encuentro todo. Como los políticos son oportunistas, tipo Lescano, dicen hay que aumentar las penas, y todos los días se aumentan las penas son altísimas. Entonces el problema es que las cárceles están hacinadas, son universidades de delincuentes. Hay que deshacinar las cárceles y hay que construir más cárceles y hay que estabilizar las penas en el Código Penal para que sean proporcionales a los delitos y no, en algunos casos, desmesuradas, ¿no? Correcto. Ahora, 2 preguntas, una respecto de las cárceles y otra respecto de las penas. La primera, ¿estarías de acuerdo con que la gestión de las cárceles fuera privada o se mantuviera pública? Y la segunda, respecto de las penas, me comentaste que no, ya tenemos penas bastante drásticas. Sin embargo, siempre, sobre todo cuando hay elecciones, se habla de la pena máxima, de la pena de muerte. ¿Estarías a favor o en contra? Y si estuvieras a favor, ¿para qué casos y con qué agravantes? Mira, lo de la pena de muerte no está en la Constitución, habría que cambiar la Constitución, y si nos metemos en esos cambios constitucionales vamos a terminar mal, porque no va a cambiarse una cosa, sino se van a cambiar muchísimas otras. Además, el Perú
tiene firmados tratados internacionales que impiden hacer esos cambios y eso demoraría mucho tiempo. O sea, sería inaplicable, digamos, en un periodo de gobierno. O sea, sería inútil. Si alguien promete, voy a cambiar eso, pues no lo va a conseguir, no lo va a lograr. Y la otra cosa es que tenemos un sistema judicial pues, que es poco confiable. O sea, tú le entregarías la vida de alguien a Zoraida Ábalos. Justo estaba pensando que esa sería la pena que hubiera pedido José Domingo Pérez para Keiko ahora. Bueno, me dio 30 años, 30 años de prisión, más o menos como Abimael Guzmán, ¿no? Es decir, vas a confiar en un fiscal como Pérez, un sinvergüenza como ese, o como Zoraida, y ahora la fiscalía, con el nuevo Código Procesal Penal, tiene un poder inmenso. Quien decide las cosas es realmente la fiscalía, quien acusa o no acusa, y quien pide una pena pequeña o desmesurada. Para Vizcarra le piden pena pequeña, para los otros piden pena desmesurada. Entonces, ese es un problema muy, muy serio que, bueno, hace que lo de la pena de muerte no sea, digamos, una alternativa viable, por lo menos en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería, no funcionaría, digamos, sino al cabo de varios años, no sé exactamente cuánto, porque implica denunciar tratados internacionales y seguir todo un proceso, pero lo más importante es que con este sistema judicial que tenemos ahora, eso no sería adecuado, porque no es confiable. La otra cosa que me decías es... ¿Prisiones privadas o públicas? Lo de la... No sé, yo he visto alternativas que se han planteado para las prisiones privadas, pero he visto también algunas cosas. En Estados Unidos hay algunas y en verdad hay serios problemas, ¿no? De corrupción, que meten mucha gente para simplemente ganar un poco más de dinero. O sea, es un problema, ¿no? Es un problema. Yo más me inclinaría, por lo menos en un primer momento, por tratar de mejorar la situación, por construir más cárceles. Hemos tenido miles de millones de soles para invertir en los últimos años. No se ha hecho por pura incapacidad, ineficiencia, porque a los políticos no les importa. Hablan de seguridad, pero no les importa. Lo elemental era construir más cárceles. Estaba yendo cada vez más presos, había que poner más cárceles, pero no les ha importado y no han hecho una sola cárcel en los últimos años, ¿no? Eso se puede hacer. Y yo creo que también, como en otras cosas, se puede poner a gente honesta y competente al frente para que las cosas mejoren, ¿no? Sí, correcto. Ahí te puedo dar testimonio de primera mano porque te comento que yo soy arquitecto de profesión y yo he ido con mi modelito, mi investigación de cárceles como centros de resocialización, no para los criminales más duros, sino como el modelo de las cárceles nórdicas, donde se les enseña a trabajar, donde se les da su tarjeta de débito para que vayan acumulando una moneda virtual con la que se puedan comprar sus cosas dentro de la cárcel, pero todo eso dentro de un programa arquitectónico, ¿no? Y créeme que me regresé por donde me vine. No, claro, eso se puede hacer, o sea, no hay grandes obstáculos para eso, pero simplemente es la desidia, la incapacidad, no les importa realmente, no les importa a los políticos, están en otra, pues, lamentablemente esa es la realidad, pero ojalá pues que podamos cambiar a partir de esta elección y no caigamos en otra cosa similar a la que hemos tenido antes. Es verdad. Y ahora, de llegar al Congreso para este periodo, ¿con qué escenario te vas a encontrar y con qué escenario se va a encontrar tu proyecto, el proyecto político al cual te has sumado? ¿Cuáles consideras tú que son los puntos álgidos sobre los cuales se debe incidir, al menos en el primer año de gobierno? Mira, yo creo que lo que te decía antes es básico para empezar. Una coalición de las fuerzas que están a favor del libre mercado y de la democracia. Eso es indispensable y va a haber gente de varios partidos que puede estar en esta misma línea. Y bueno, luego hay que tratar de revertir algunas de las barbaridades que se han hecho, algunas de las cosas populistas que se han hecho, no solamente en este Congreso, sino también antes con
discarre esa reforma política absurda que, por ejemplo, no hay reelección de gobernadores, no hay reelección de alcaldes, no hay reelección de congresistas, se prohíbe la publicidad privada en los medios. O sea, por ejemplo, ahora tú tienes candidatos absolutamente desconocidos y está prohibida la publicidad privada en la televisión, en la radio. Entonces, ¿cómo vas a votar a ciegas? Vas a votar a ciegas, está llevando al electorado a votar absolutamente a ciegas. Esa es la una idea, cosa tal vez. realmente absurda, ¿no? Esas cosas, bueno, en materia económica han hecho una serie de barbaridades también que va a haber que revertir. Y bueno, tratar de apoyar, respaldar. Ojalá que tengamos un gobierno, como digo, que sea partidario del libre mercado y de la democracia y tratar de impulsar los cambios que haya que hacer, ¿verdad? Y estos cambios en el sistema de justicia, por ejemplo, que es fundamental también, ¿no? Y por supuesto evitar esto de una nueva constitución y todas estas necesidades que están diciendo. Si la constitución requiere algunos cambios, bueno, hay que hacerlos a través de los mecanismos que ya están establecidos en la propia constitución. Pero eso, ese es uno de los criterios para saber los que van al populismo izquierdista, ¿no? Que los que quieren cambiar la constitución, todos esos son populistas izquierdistas. Lescano, Verónica Mendoza y toda esta gente, ¿no? Exacto. Ahora, iniciamos esta conversación mencionando el tema de la infiltración ideológica, el copamiento de las instituciones educativas que han llevado a un peligroso, no diré lavado de cerebro, pero a un peligroso condicionamiento intelectual en favor de cierta ideología. Y ahí salta otro tema que es muy, muy, muy importante, que es la educación. En educación actualmente se está hablando mucho, es uno de los ministerios que tiene un presupuesto, el presupuesto más grande o uno de los más grandes, pero que se gasta en nada. O sea, nuestros resultados de PISA siguen siendo nada, la formación que se da en las escuelas, salvo en algunos colegios emblemáticos, que está mejorando bastante, pero en general la formación es bastante deficiente y vemos que los especialistas en educación están discutiendo temas tan etéreos como el género y demás elementos que, valgan verdades, por más que lo traten de repetir con palabras, no construyen ciudadanía, en verdad. ¿Qué podemos hacer en el sector educación, que también está muy golpeado y que tiene un correlato directo con la forma en la que uno hace política, la forma en la que uno ve el país y finalmente también con el tema de la seguridad misma, ¿no? La educación es básica. Claro, o sea, las ideas que se transmiten ahí son muchas veces equivocadas, malas, pero además no hay una formación básica adecuada, que los muchachos, que los niños sepan leer y escribir correctamente, que sepan las operaciones matemáticas, en fin, las cosas elementales. Desgraciadamente eso está muy mal. Y eso parte pues de los profesores, ¿no? Es una cosa que se ha intentado hacer desde hace tiempo, pero para la cual hay una resistencia feroz, ¿no? Usualmente los sindicatos magisteriales lo que hacen es defender a los menos capaces, que son los más. Desgraciadamente, esa es la realidad. Entonces, ahí se requiere poner mucho énfasis en sacar adelante estas ideas básicas de la reforma que ya se han iniciado hace varios años. Entiendo que fue en el segundo gobierno de Alan García, para hacer una real meritocracia, ¿no? Y que los mejores maestros vayan teniendo mejores sueldos, mejores colocaciones, ¿no? Que la cosa no sea simplemente por antigüedad. Hay también corrupción en el sector y yo creo que eso es fundamental, pero también hay que agarrar el tema de las universidades, porque esos maestros se forman en esas universidades y de ahí empiezan los problemas. La educación que tienen los maestros, la formación que tienen los maestros no es la mejor. Entonces, claro, ese es a largo plazo, pues por eso a ningún gobierno le importa, porque dice, bueno, yo voy a empezar a hacer estos cambios que va a ser muy costoso, muy difícil, costoso políticamente, digo, porque va a haber oposición y yo no voy a ver los resultados, se van a ver en 5, 10, 15 años. Entonces, por eso nadie lo hace. Pero hay que empezarlo, pues.
tienen que empezar, es fundamental. Está clarísimo que la educación es lo más importante para el desarrollo de los países, ya, eso ya lo sabe todo el mundo, pero a pocos le importa. Entonces, yo creo que tiene que empezar por ahí, por la formación de los propios profesores, por el reentrenamiento de los profesores actuales y por avanzar en la meritocracia. Ahora último, por ejemplo, trataron incluso de liquidar estos colegios emblemáticos porque venían de la época de Alan García, ¿no? Una cosa tremenda. Y ya hemos visto en la pandemia un desastre absoluto. Lo de las tablets era corrupción y finalmente yo no sé si ya están las tablets, si no están, no tengo la información, pero la mayoría de los estudiantes, por lo menos de los colegios públicos, prácticamente han perdido el año, habrán pasado, pero prácticamente han perdido el año porque la educación ha sido limitadísima, ¿no? No les ha llegado. Entonces es un desastre realmente. Claro, ahora, curiosamente, tú has mencionado el tema de reforma educativa como una medida poco popular entre los que asumen el poder ejecutivo porque es a largo plazo, entonces no da réditos populares o populistas. Sin embargo, paradójicamente, esta bandera de la reforma educativa es la que enarbola los últimos gobiernos, particularmente con tendencias de izquierda, diciendo, nosotros precisamente nos estamos dedicando a la reforma educativa, aunque no vayamos a ver los frutos inmediatos, porque somos desinteresados y amamos el país, y todos los etcéteras bonitos y con palabras esdrújulas que nos pueden vender. Sin embargo, la reforma educativa no está rindiendo esos frutos. Estamos viviendo, o sea, una reforma educativa actualmente. Mucho se ha hablado de la SUNEDU, la reforma universitaria. ¿Cómo ves ese proceso actualmente? Porque va a ser un tema de debate en el próximo Congreso, que si prosigue la SUNEDU, que si no prosigue. ¿Cómo ves este aspecto? Bueno, yo creo que ahí se ha avanzado algo, un poco, porque realmente había universidades de pésima calidad que eran una estafa, pero han desaparecido las universidades de mala calidad, hasta donde yo he visto, no, siguen existiendo, tanto públicas como privadas, siguen existiendo universidades de mala calidad. Se ha avanzado un poco y está bien, se ha sacado algunas que ya eran el colmo, ¿no? Como Telesub y otras, pero todavía siguen existiendo universidades de mala calidad que no dan profesionales adecuados. Y, por ejemplo, Alan García hizo lo de los colegios emblemáticos, que era una buena cosa, pero era algo que se podía ver, ¿no? O sea, y agarró las grandes unidades de Odría y las remozó, las remodeló, quedaron muy bonitas y claro, era visualmente atractivo y funcionó, pero digamos es una pequeña isla en un mar de cosas que andan tan mal como antes, ¿no? Entonces yo creo que está bien las cosas, algunas de las cosas que se han hecho están bien, son positivas, pero falta muchísimo más, ¿no? Y se han vendido mitos, ídolos que en realidad no son reales, ¿no? Lo que pasa es que ahí, pues en el Ministerio de Educación, las consultorías son las que funcionan al 100%, a todo dar, ¿no? Y entonces los que reparten las consultorías logran que hayan decenas o centenares de personas opinando a su favor porque están recibiendo algún beneficio directo. O reparten también a universidades y a instituciones educativas que también terminan apoyando a los que desarrollan esas políticas. Pero es un sistema prebendario, ¿no? No es que realmente esté desarrollando la meritocracia y la mejora de la calidad. Exacto, exacto. Ese es un reto grande. Y ahora, en esta nueva etapa tuya en la arena congresal, te estás enfrentando a dos situaciones muy particulares. Una referente al Congreso en general y la otra a el partido por el cual estás yendo. Vamos a la primera. Estás postulando al Congreso, a un poder del Estado, a una institución que ha sido profundamente desacreditada a lo largo de los años,
al punto que las personas no sienten que el Congreso son sus representantes, sino que son, remontándonos a la idea de la lucha de clases, la casta social privilegiada de aquellos que no hacen nada y de los cuales papá presidente los tiene que defender. Entonces, estamos ante una imagen de un Congreso muy desprestigiada, en parte por méritos propios, pero mucho más por propaganda de quienes desean justamente minar la imagen de los representantes para perpetuarse en el poder. ¿Cómo ves tú este desafío de una reconciliación entre el pueblo y sus representantes? ¿Qué debe hacer el nuevo Congreso? Mire, es muy difícil. Y no lo sé porque depende de quiénes sean los congresistas elegidos. Finalmente va a depender de las personas que estén en el nuevo Congreso. Si tenemos gente como la que ha habido en los anteriores congresos, pues difícilmente se va a poder remozar la imagen del Congreso. De hecho, en todas partes del mundo los congresos están desacreditados, ¿no? Cada vez ha habido una mayor concentración del poder en los gobiernos en desmedro del Congreso. Y al Congreso es fácil atacarlo. La prensa contribuye en gran medida a desacreditar al Congreso, porque en el Congreso hay diversos grupos políticos, hay pugnas, hay peleas que son abiertas además, y todas las cosas pueden ser fácilmente criticadas desde fuera. Los gobiernos son cerrados, o sea, tú no asistes a las reuniones del gabinete, no sabes qué cosa se discute ahí, no sabes qué cosa es lo que pasa en los ministerios. Entonces, es más difícil acceder a la información y también a las cosas feas que ocurren ahí. En el Congreso no, todo se sabe inmediatamente. Entonces, es muy fácil desacreditar al Congreso y eso es lo que hacen los medios de comunicación con bastante responsabilidad, pero eso es lo que da lectores y da rating. Entonces, eso es, mira, muy difícil de cambiar, pero depende pues de la gente que está ahí. Yo no me atrevería a dar un pronóstico de lo que va a ocurrir, depende de la gente que hay. Si hay un núcleo de gente capaz, responsable, que puede hacer cosas sensatas, yo creo que la imagen del Congreso puede mejorar, por lo menos un poco. Pero si no es así, si tenemos una mayoría de gente como la que hemos tenido antes, pues desgraciadamente la cosa va a seguir deteriorándose y eso da lugar al autoritarismo. Finalmente siempre es así, ¿no? Si las instituciones se desacreditan, la gente dice, bueno, que venga el Mesías Salvador para que acabe con todo esto. Y eso siempre termina mal. Exacto. ¿Y cómo ves a tus compañeros de lista con miras a esta nueva composición congresal? Mira, te digo la verdad, yo conozco a algunos, no conozco a todos. Como yo me he incorporado al final, ¿no? Ni siquiera participé en la elección interna de Fuerza Popular, me incorporé al final y ahí había un hueco en el número 7 y es el que me dieron a mí. Pero hay gente muy capaz, muy buena, con la que he tenido oportunidad de cambiar ideas. Por ejemplo, está Nano Guerra García, que es el número 1, que encabeza la lista, es un emprendedor, está trabajando el tema de la formalidad y la informalidad, desarrollar la formalidad y no perseguir la informalidad. Está Patricia Juárez, que es especialista en titulación, ella ha trabajado mucho tiempo en el municipio y conoce de los barrios populares, en fin. Está Ernesto Bustamante, que es un médico, un profesional reconocido, el que desde el primer momento planteó hace un año justamente lo de las pruebas moleculares para combatir el virus y cosas. Desgraciadamente no le hicieron caso y estamos como estamos, ¿no? Un hombre de mucha capacidad. Hay gente joven como estas chicas Rosángela Barbarán y Flor Mesa. Hay gente con experiencia como Marta Moyano, que ha sido congresista, Víctor Paredes, que es un médico que ha sido congresista también, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, ha sido ministro de Salud. O sea, hay buena gente, hay un buen equipo. Ahora, no conozco a todos, como te digo, finalmente son 130, no sabemos qué cosa hay más allá, ¿no? Pero hay un muy buen equipo, me parece, y creo que, dependiendo pues de quiénes sean los elegidos, está también
Gaviota. Gaviota es la número 10, era su chapa en el GEIN, en el Grupo Especial de Inteligencia. Ella es una policía que ya está en retiro, naturalmente, que participó en la captura de Abimael Guzmán, aquel 12 de septiembre de 1992. En fin, es gente de calidad, creo yo, ¿no? Correcto. Y tienen como equipo la consigna de superar el que tal vez puede ser el más grande pasivo que tiene Fuerza Popular con mira a estas elecciones, que es lo que hizo como partido o lo que hizo como bancada con la cantidad de congresistas que tuvo durante el gobierno pasado, que fueron 73. Sabemos que no es verdad el mito de Congreso obstruccionista, porque, valgan verdades, creo que les dieron prácticamente todas las facultades para legislar que pidió el Ejecutivo. Sin embargo, el pasivo que arrastran es que al ser de oposición, tal vez no ejercieron la oposición suficiente al ver lo que el Ejecutivo de aquel entonces estaba haciendo con esas facultades, ¿no? Entonces pudo ser un Congreso, es más, antiobstruccionista, tal vez muy blando, una oposición muy blanda para parar en seco ciertas cosas que ahora vemos que nos han hecho tanto daño. Sí, en realidad, bueno, yo no estaba ahí, naturalmente, pero ellos han reconocido varios errores. Precisamente Luis Galarreta, que es candidato a la vicepresidencia y fue presidente del Congreso en aquel entonces, él ha señalado varias veces algunos de los errores que se cometieron, y un error que también fue, que tuvo mucho costo político, fue la pelea interna entre dos facciones de los propios congresistas de Fuerza Popular, ¿no? Eso políticamente fue muy, muy costoso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ellos han hecho autocrítica y reconocido varios de esos errores. Ahora, la otra cosa también es que, a pesar de que Fuerza Popular es un partido organizado, sin duda no es tan organizado pues como para llevar a 73 congresistas que tuvieran una línea coherente completamente, ¿no? Había de todo ahí, y manejar una bancada tan grande fue una tarea muy difícil que, por lo que se vio, no siempre lograron, ¿no? Entonces había gente que se iba por acá y por allá. No es fácil. O sea, muchas veces se dice, mire, y critican, pero a ver, pónganse los zapatos de alguien que tiene una bancada de 73 y que tiene que mantener cierta coherencia, cierto rumbo. Bueno, es muy, muy, muy complicado. En un país como el Perú, ¿no? No está pues en Inglaterra, no está, o no eres el Partido Demócrata o Republicano, que tienen una tradición, que tienen congresistas que tienen 30 años en el Congreso. No, acá la mayoría de la gente es nueva, ¿no? Incluso sin reelección, la mayoría de la gente es nueva, porque la gente no vota para reelegir a los congresistas, o no votaba antes. Entonces, es muy, muy difícil eso, ¿no? Y yo creo que espero que las lecciones se hayan aprendido, ¿no? Es muy importante sacar las lecciones de los errores cometidos. Exacto. Y como lección también, las lecciones, muchas de las lecciones tienen que ser verbalizadas, y como pueblo estamos en proceso de digerir y entender esta primera lección sobre la reelección o no reelección de los congresistas. Así que te voy a pedir que, como el buen analista que eres, me ayudes verbalizando cuáles son las ventajas, por qué es bueno, por qué es necesario, por qué es conveniente que un congresista se reelija, y por qué pues democracias más logradas que la nuestra le han dado mejores resultados precisamente esta reelección de congresistas. Bueno, la no reelección de congresistas fue una medida populista y descarada de Vizcarra, que usó el descrédito y el odio que había contra el Congreso para imponer una medida tan absurda como esa, ¿no? Esto en casi ninguna parte del mundo existe, porque de lo que se trata es de formar una clase política
con experiencia. Hay políticos profesionales que se dedican a la política y que van aprendiendo y que van mejorando en el curso de los años, como en cualquier profesión. En cualquier profesión. O sea, imagínate que tu profesión te dice, no, tú solamente puedes trabajar como arquitecto tal número de años y después ya te dedicas a, qué sé yo, a la ley, después o a cualquier otra cosa. ¡Qué absurdo! ¿No? O sea, no funciona así la cosa. No puedes tener partidos estructurados. No funciona si no tienes una columna vertebral de gente que va aprendiendo y va experimentando. Y lo mismo ocurre con los alcaldes y con los gobernadores regionales, que ya se había cambiado en el gobierno de Humala eso, no se reeligen, una barbaridad, un absurdo. O sea, si la gente quiere votar y no reelegirlo, bueno, no lo reelige, se ha hecho un mal trabajo, pero no hay ningún incentivo para hacer las cosas bien si no hay la oportunidad de volver a postular para ese cargo, ¿no? Entonces, es un error gravísimo y eso habría que revertirlo tanto en el caso de alcaldes como de gobernadores regionales como el de congresistas para tener una institucionalidad política más adecuada. En Estados Unidos tú tienes pues Biden, el presidente actual, ha sido congresista, ha sido senador por décadas. Y ahí usualmente, bueno, el caso rarísimo es el de Donald Trump, pero todos hacen carrera política. Bill Clinton era gobernador, Barack Obama era senador, George Bush era gobernador, Kennedy era senador, Johnson era senador, Nixon, en fin, todos tenían una carrera política donde tú puedes ir viendo al político a lo largo de años y de décadas y puedes evaluarlo. Pero si tienes un hombre que de pronto aparece ahí, no tienes idea de quién es y vas a votar a ciegas. Es absurdo, ¿no? Es lo peor que puede haber, es lo que ha hecho Vizcarra, lo que han hecho otros con el sistema político peruano. De hecho, y has mencionado muchísimos casos de presidentes con carrera política. Debemos ser de los poquísimos países que han visto pasar por su palacio de gobierno tantos presidentes que nunca han tenido un cargo público antes. Claro. Has visto, pues, en los últimos tiempos, Ollanta Humala, Toledo, en fin, y en las gobernaciones regionales, y ahora, por ejemplo, tú ves cuál es el partido que tiene mayor aceptación según las encuestas. Acción Popular. ¿Sabes quién es el número 1 de Acción Popular en Lima, que probablemente va a ser elegido? Un señor Arriola. Bueno, ya, yo que suelo ir por la carretera central he visto cientos de carteles, de pintas, una cosa impresionante. Ese señor está gastando muchísimo dinero. Y ayer o anteayer he visto en el periódico que es un empleado de la municipalidad de Ate. Bueno, no sé cuáles serán sus cualidades, pero es el número 1 en la lista del partido que hoy día tiene mayor intención de voto. Bueno, y así. Es que la campaña de Acción Popular ya viene desde el fenómeno Muñoz, en la que la gente ya por inercia ha marcado dos lampas, ¿no? O sea, eligieron a Muñoz y votaron por la lámpara de su distrito, sea quien sea, no sabían quiénes eran, por eso nos hemos llenado de desconocidos en las municipalidades. Bueno, claro, y porque no hay reelección. Y ha visto, o sea, ese ya no es un partido. Mira, has mencionado el caso de Muñoz. Muñoz era de Somos Perú cuando fue alcalde de Miraflores. Renunció a Somos Perú, se inscribió en Acción Popular, ganó la elección y ya renunció a Acción Popular antes de haber terminado su periodo. O sea, Acción Popular ya dejó de ser un partido, desgraciadamente esa es la realidad, es cualquier cosa. En fin, tiene tradición y símbolo, pero como partido político, ya los antiguos líderes ya desaparecieron, ya murieron o ya están retirados, ya se acabó, eso pasó a la historia. Un poco lo que le pasa a Somos Perú. Bueno, eso sí, hace tiempo que cayó en manos de una mafia, ¿no? Y ahora, bueno, tiene la sala de guerra, ya es el colmo. Sí, no, ya es demasiado. Bueno,
esta era una entrevista inicialmente a un candidato al Congreso, pero prácticamente he estado teniendo el gusto de hablar con Fernando Rospigliosi, el agudo analista político de siempre y especialista en seguridad. Ahora, quiero invitar a Fernando Rospigliosi, el candidato, a que me comente un poco sobre la función representativa. O sea, ya que hablamos de la función representativa del Congreso, quisiera que me cuentes ¿a quién representas en estas elecciones? O sea, ¿cuál es tu público electoral? ¿Con quiénes te estás comprometiendo de llegar al Congreso a realizar, bueno, a dar lo mejor de ti y a realizar las reformas o el trabajo que consideres necesario? Bueno, como es evidente, en primer lugar, en el término más general, a los que están a favor de la democracia y de libre mercado, que es lo que plantea Fuerza Popular, a los que están en contra del populismo y del izquierdismo y lo que quieren tener un país estable y firme que marcha hacia el desarrollo. En segundo lugar, una de las ideas básicas que guía esta campaña es la de mano dura, energía y firmeza, que no significa, como han dicho algunos, represión, violación de derechos humanos, esas son tonterías. Mano dura, energía y firmeza para conducir al país, que está en medio del caos y del desorden. Eso es fundamental. Y en tercer lugar, en el caso específico, a los ciudadanos que están preocupados por la seguridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que combatir con energía y con firmeza. Esos son los puntos que yo planteo y que espero que sean aceptados por la ciudadanía, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Fernando. Para que la gente te recuerde, ¿con qué número estás yendo? Con el 7, con Fuerza Popular. Perfecto. Hemos tenido que apelar al candidato en estos últimos segundos de entrevista. Fernando, un honor y un placer platicar contigo, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo la mejor de las suertes en esta campaña. Y bueno, también espero que podamos estarnos reuniendo pronto para seguir abordando temas que creo que a todos les va a interesar. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo en este momento. Listo. Muchísimas gracias, Fernando. Estuvimos con Fernando Rospigliosi. Esto fue Observatorio Social. Nos estamos viendo en la próxima edición. Hasta luego.